Fonoquinesis. Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es otro episodio de Fonoquinesis con mi buen amigo, el señor Francisco de León. ¿Cómo estás, Paquito? Muy bien, gracias Sergio. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy buenos tiempos en donde quiera que se encuentren. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que bueno, ha permeado Hollywood desde hace décadas, ¿no? Básicamente desde su incepción. ¿De qué vamos a hablar hoy, Paquito? Pues vamos a hablar de la obsesión de Hollywood con la edad, ¿no? Cómo afecta a todos los miembros de esta industria, ¿no? Pero en particular ya hacia el final del episodio hablaremos de cómo afecta sobre todo a las mujeres, ¿no? Y en particular a las actrices, ¿no? O sea, con qué se encuentran, o sea, porque es un problema muy general, ¿no? Es un problema que atañe a todos los involucrados en la industria, pero que en particular afecta más a las mujeres. Sí, la verdad es que es un tema bastante complejo y yo creo que tiene múltiples directrices y bueno, nos queremos enfocar también en la actualidad, ¿no? O sea, yo creo que Ujú. podríamos hacer un recuento histórico un poco pues de cómo empezó esto, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando en Hollywood y cómo el internet pues le ha dado toda la vuelta, ¿no? A este tema, ¿cómo ves? Exactamente, exactamente. De eso estaremos hablando en esta tarde para nosotros, a la hora que ustedes nos estén escuchando. Bueno, y empecemos a hablar acerca bueno, de los inicios de Hollywood, ¿no? De esos inicios Ujú. de los que hablan de la era de oro de Hollywood, ¿no? Y pensemos también, a mí me parece muy interesante que podamos hablar de esos íconos, ¿no? De esa era, que la mayoría eran mujeres jóvenes, ¿no? Realmente. Ujú, ujú, ujú. Bien, pues es muy interesante, ¿no? Finalmente, lo primero que habría que decir es que, y de nuevo, ¿no? Paquito de León, el disco rayado, ¿no? O sea, que justamente es una imagen que se genera a partir de la gestación del capitalismo, ¿no? Vaya, ¿cuál es el cambio a partir del momento de la aparición, ya ni siquiera del capitalismo industrial, sino en particular del capitalismo mediático? Es decir, como dice Sergio, ¿no? La aparición de Hollywood va a transformar mucho y lo que va a hacer es crear un imaginario, ¿no? O sea, una postura estética imaginaria de quiénes son los hombres ideales, quiénes son las mujeres ideales, ¿no? Entonces, finalmente, en este tránsito, justamente lo que ocurre es que se empieza a crear la corporeidad aparentemente perfecta, ¿no? De anhelada, etcétera. Ojo, tampoco significa que esto sea nuevo. O sea, si nos vamos a cualquier cultura, ¿no? Los griegos tenemos toda su escultura, ¿no? Está mostrándonos cuáles son los ideales del físico, ¿no? Pero ¿qué es lo que sigue una diferencia radical? Y ahí nos tenemos que ubicar muy históricamente. Porque hay veces que cuando hacemos los análisis de cuál era el cuerpo perfecto en la antigüedad y que quién sabe cuáles eran los cánones estéticos, etcétera, son mucho más amplios de lo que creíamos. No, lo que pasa es que, insisto, tomemos en cuenta que el mundo en el que habitamos en este momento y sobre todo a partir de finales del siglo XIX y principios del XX está mucho más plagado de imágenes que en cualquier momento de la historia. La imagen se vuelve habitual. Sí, así es. O sea, pensemos que antes, bueno, la cantidad de contenido que una persona consumía no se acerca ni siquiera a la cantidad de contenido que consumimos hoy en día, ¿no? O sea, uno podría pensar, de hecho, el otro día leí un artículo acerca de la música en específico, que la cantidad de música que escuchaba una persona en los 70 durante toda su vida es la cantidad de música que escucha una persona normal en un año, ¿no? Ahora. Entonces es una locura la cantidad de contenido que se está consumiendo ahora. Y bueno, en esa época pensemos que lugares como Hollywood determinaban básicamente el compendio cultural de una nación, ¿no? Ujú. Exactamente, y que además ese dato cambió, ¿no? Justamente, ¿no? Porque em, es de Simon Reynolds, ¿no? Quien afirmó esto que destaca Sergio, ¿no? Que ya lo habíamos hablado incluso en alguna ocasión. Él decía que era para el siglo XVIII, ¿no? Que en este momento, desde la aparición de Napster, escuchábamos en un mes la misma cantidad de música que una persona escuchaba en toda su vida, Ujú. ¿no?
Ahora imagínense, o sea, seguimos escuchando tanta que ya incluso cambió hacia la década del 70. O sea, es decir, ya cambió a un momento en que ya existía la grabación. No, o sea, Exacto. efectivamente, ¿no? Ahora bien, insisto, cómo lo acaba de plantear Sergio incluso resulta muy interesante si lo pensamos detenidamente, porque de hecho la imagen, este es el primer momento en que se considera contenido. En Mm. aquel momento la imagen no era considerada un contenido. No, no como lo conseguimos hoy en día, porque hoy en día la noción de contenido tiene que ver con una comercialización, ¿no? Claro, y también podemos ver que las estructuras narrativas iban cambiando, ¿no? O sea, cuando vemos los inicios del cine era casi informativo, ¿no? Incluso documental. O sea, cuando se empezaba a grabar cosas en el cine era pues para ver qué se podía hacer, ¿no? Era para ver, o sea, literal, para ver lo que pasaba si reproducías una serie de fotografías, ¿no? Y ya cuando se empezaron a construir estas estructuras narrativas, pues empezaron a ver ciertas tendencias que siguieron pasando, ¿no? En las películas, y lo podemos ver, por ejemplo, en los libros, ¿no? O incluso ahora en las películas de Marvel, ¿no? En las películas taquilleras, por ejemplo, siempre son películas que tienen 3 actos, tienen un protagonista, tienen un antagonista, o sea, pensemos que si Hollywood se obsesiona con la edad, también viene de una estructura narrativa que empuja hasta cierto punto ciertas características, ¿no? Así es, no hay, ahí de hecho se sumarían dos factores de nuevo, ¿no? Las estructuras estéticas que como bien dices se van conformando en Hollywood, ¿no? Y que si alguien de los que nos escucha es nuevo en el podcast, ¿no? Es nuevo para en Fonoquinesis. Si escuchan los primeros episodios, ¿no? O sea, justamente ya hablamos de cómo se estructuraban los géneros y todo esto, cómo Hollywood empieza a estructurar esto y que tiene que ver con el segundo factor, ¿no? Es decir, que Hollywood es el primero que empieza a organizar la manufactura del cine a nivel industrial, Así es. Así es. Y ¿no? bueno, yo creo que también podríamos hacer un paréntesis y hablar un poco de México, ¿no? Porque la época de oro del cine mexicano también ejerce una influencia grandísima en la cultura mexicana, ¿no? Y en la cultura de Latinoamérica, en específico en la adoración de la juventud, ¿no? Yo creo que también es Claro. importante destacar que sí tuvimos como un poco un homónimo, ¿no? Más o menos, ¿eh? O sea, yo ahí difiero un poco porque si bien sí hay una visión de la juventud, en realidad si uno se pone a pensar en el cine de oro de México, hay gente de todas las edades, ¿no? Y Eso sí. más bien se empieza o incluso, ¿no? Lo que pasaba con una actriz como Sara García, ¿no? Que incluso como tenía una imagen que era muy reconocida, ¿no? O sea, Sara García siempre interpretó a Sara García en todas sus películas, ¿no? Eh, Recordemos que ella era mucho más joven de lo que creíamos. Lo que pasa es que como fue la abuela por excelencia del cine mexicano, incluso más bien a ella le pasó lo contrario, ¿no? Que incluso empezó a utilizar prostéticos y todo ese tipo de cosas para verse más vieja. No, pero en Mm. realidad en sus primeras películas era mucho más joven de lo que calculamos. Es decir, sí había figuras como Dolores del Río, ¿no? Estaba por ahí Silvia Pinal en algún otro ya momento más avanzado, Pedro Infante o Jorge Sí, Negrete en el Silvia caso de Pinal los fue alguna vez hombres. joven. Exactamente, aunque no lo crean, en algún momento de la vida fue joven, ¿no? Entonces, vaya, o sea, sí había estas figuras icónicas, ¿no? Pero estaban muy acompañadas de otro tipo de figuras de todas las edades, ¿no? O sea, Ujú. incluso en el cine más popular está Chachita, ¿no? O sea, es decir, o sea, hay un montón de niños circulando por ahí, o sea, finalmente lo que hizo Buñuel, realmente no podríamos pensar que Buñuel está trabajando conforme a un canon de edad, o más bien si lo está haciendo es para burlarse de la burguesía, en fin, ¿no? O sea, como que vamos a cine de otras latitudes y no hay esta obsesión porque los protagonistas sean siempre jóvenes, que sí empezamos a ver en Hollywood Mm. desde el inicio, ¿no? O sea, que tienen que ser glamurosos, jóvenes, y que además ahí nació una constante que se mantiene hasta la fecha, que es que las mujeres siempre son mucho menores que los hombres. O sea, Sí, eso, generalmente, exacto. y sobre todo en la época de oro, de la primera gran época de oro del cine hollywoodense, no tenemos a hombres de 50 años, más o menos actores de 50 años, en relaciones amorosas con sus coprotagonistas que estaban entre los 18 y los 23. Pero ¿no crees que eso también se veía mucho en México? O sea, por ejemplo, yo recuerdo ver bastantes películas con ese tipo de narrativa. O sea, como con esa narrativa de la pareja, o sea, la mujer joven con el hombre hecho y derecho, ¿sabes? Como era con las películas mexicanas. O sea, yo creo que más que
igual y lo planteé diferente, pero yo creo que más que, como dices, que tenga el mismo peso la edad en México, sí que había este tipo de narrativas y además eran narrativas importantes, ¿no? En el cine mexicano, por ejemplo. En ese sentido sí, sí, en Ya. ese sentido sí, esto sí lo vemos muy constantemente, ¿no? O sea, ahí sí pasa y Sí, creo que hasta la hasta la fecha. fecha, de hecho, si nos vamos al cine, al cine mexicano más comercial, hay una tendencia y por eso justamente, ¿no? La parte, ya insisto, ya abordaremos el tema más a fondo, ¿no? Pero siempre afecta más a las mujeres, ¿no? O sea, llegan a cierta edad y ya no se les... Es más, un actor puede pasar todas... incluso a muchos les pasa, ¿no? Que cuando jóvenes como que no les hacen tanto caso. Pero conforme van madurando, o sea, es el caso Leonardo Mm. DiCaprio, por ejemplo, ¿no? Que es un actor que joven, de hecho, perdón, pero era malón. No, incluso en algún punto llegó a ser muy mal actor, no nada más mal actor, sino muy mal actor, ¿no? O sea, con suerte para ciertas películas. Pero a partir de que trabajó con Scorsese, ¿no? Como que le vino esta subida en su registro, ¿no? Y ahora es muy interesante, ¿no? Pero incluso él va envejeciendo y tiene el mismo tipo de papeles, ¿no? Una amiga decía muy ciertamente, ¿no? Que, bueno, además a ella le gusta Brad Pitt, ¿no? Entonces decía que, por ejemplo, lo que más le impresionó de la última película de Tarantino, de esta de Érase una vez en Hollywood, es que hay un momento justamente, ¿no? En el que el personaje de Brad Pitt, que yo creo que ya Brad Pitt tiene 59 o 57, o sea, ahí está cerca de los 60 años, ¿no? Dice, y empieza a ligarse una chica de veintitantos, ¿no? Y dice, pero no me pareció nada fuera de no me pareció nada malo, es Brad Pitt, ¿no? O sea, Bueno, y que además está este chiste de Hollywood que Leonardo DiCaprio deja a sus novias cuando cumplen 30, ¿no? O sea, que a él las mujeres de más de 30 años no le gustan, ¿no? que el Y... chiste era muy bueno, ¿no? Que hacía Ricky Gervais, ¿no? Que Ujú. Leonardo DiCaprio fue a la premiere porque dura muchísimo, ¿no? La película es de casi 3 horas. Entonces que cuando fue a la premiere, salieron de la película y y su pareja ya era muy vieja para él, ¿no? Sí. Por- nada más por la duración de la película, ¿no? Pero sí, o sea, esa escena con Brad Pitt lo dice mucho, ¿no? O sea, pero como el tipo, pues obviamente sigue siendo un ícono de la belleza masculina en Hollywood, ¿no? Pues Ujú. uno lo ve como normal, ¿no? O sea, pero como que a los hombres se les deja envejecer más, ¿no? Sí, A las sí, mujeres no. A las mujeres no. O sea, en el momento en que llegan a los 30 y tantos, incluso muchas lo declaran tal cual, ¿no? O sea, las claro. tratan como objeto de desecho. Y efectivamente hay gente que llega a los 30 que ya no sabemos de su carrera durante mucho tiempo hasta que le venga un resurgimiento, etcétera, ¿no? O sea, pero sí, este asunto de la pareja en pantalla es muy constante, ¿no? Que la protagonista femenina es mucho más joven que el protagonista masculino. Sí, bueno, y yo creo que también tiene que ver con una cuestión de poder, ¿no? O sea, en las historias se ve cómo realmente el hombre tiene mucho más poder, ¿no? Sobre la mujer y bueno, esto se hace más claro cuando el hombre es mucho más mayor que la mujer, ¿no? Y bueno, también te plantean, por ejemplo, esta imagen de la mujer sumisa, de la mujer soñadora, pero que al final está sometida, ¿no? Por el intelecto masculino, por cierto, en cierto sentido. Y bueno, también tenemos que pensar que las películas siempre son el reflejo de los tiempos. Y en esa época, la sociedad en Estados Unidos era profundamente machista y hablaba también muchísimo del, bueno, el rollo del papel de la mujer en la vida laboral todavía estaba desarrollándose. O sea, realmente no era común, ¿no? Todavía la mujer era para la casa y se acabó, ¿no? De acuerdo, pero no habría que ponerlo en pasado, ¿eh? O sea, sigue siendo. Sí, Sí, ya vemos otro sigue tipo de siendo. narrativas, pero sí que todavía vemos muchas de estas cosas. Sigue siendo, ¿no? O sea, la gente que me conoce lo sabe, ¿no? Soy muy fan de Spider-Man, ¿no? O sea, pero justo, ¿no? O sea, básicamente Mary Jane en las películas de Sam Raimi era una damisela en desgracia. No estaba Mm. ahí para ser salvada. Cosa que mejoró en las siguientes películas, pero que también todavía les falta. O sea, todavía les falta bastante, ¿no? Para que los protagonismos femeninos tengan más papel, porque no es convertirlas en un homólogo del varón, ¿no? Como pasó con Capitana Marvel, por ejemplo, ¿no? O sea, que nada más es, pues, pon ahí a quien sea y queda. O sea, en realidad Ya. no hay una diferenciación en que no tiene peso que el personaje sea femenino, como si lo tiene, por ejemplo, con Wanda, ¿no? O sea, es decir, o sea, sí hay ciertos cambios, ¿no? Pero tampoco podemos pensar que sean
mucho estructurales, ¿no? O sea, en realidad son ciertas percepciones que cambian a nivel imagen y justo ese es el tema importante, ¿no? O sea, cómo estas cosas van cambiando a nivel imagen, pero siguen generando los mismos imaginarios, ¿no? O sea, porque no es que uno tenga el prejuicio, ¿no? De que, uno no debe de relacionarse con gente, pues uno no sabe de quién se va a enamorar, etcétera, ¿no? Lo que nos interesa aquí es cómo justamente se generan determinados tipos de imaginarios visuales que afectan la configuración que tenemos de la realidad, ¿no? Ujú. Sí, 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 totalmente. Y bueno, podemos hablar también de películas, o sea, ya moviéndonos hacia adelante en el tiempo. Por ejemplo, películas que a mí me parecen interesantes acerca de cómo se aborda la edad, ¿no? Eran las películas de Hitchcock, ¿no? ¿Tú no crees que, por ejemplo, Hitchcock, bueno, que además fue un director famosísimo en esa época y bueno, sus películas eran muy, muy vistas y a él le encantaban las mujeres jóvenes? Total, no, o sea, insisto, no, uno tiene que ser muy crítico con la gente que admira, no por que nos guste su cine hay que ponerlo como perfecto, ¿no? O sea, bueno, en primer lugar, Hitchcock odiaba a los actores en términos generales. No, el único actor con el que se llegó a sentir cómodo trabajando era con James Stewart, ¿no? O sea, porque ni siquiera con Cary Grant, ¿no? O sea, como que pues, soportaba trabajar con él, ¿no? Pero no le gustaba. Pero sí, siempre había una diferencia grande, ¿no? De edad entre los protagonistas masculinos y femeninas, ¿no? Y además, además como que finalmente sí, ¿no? También el trato era muy diferente, ¿no? Ay, se me acaba de olvidar Tipi, la protagonista de The Birds, ¿no? Dice que para ella que terminó Ah, no me odiando a acuerdo. Hitchcock, ¿no? O sea, Mm, terminó detestando a Hitchcock, ¿no? Porque dice que el trato que le daba era nefasto, ¿no? O sea, que mm. incluso le dijeron que en algún momento iban a utilizar aves mecánicas, que utilizó aves reales, la atacaron, en fin, ¿no? O sea, incluso vemos este tipo de situaciones, ¿no? Ella hace Mm. algunos años en una entrevista, ¿no? Donde decía que Hitchcock le dijo, ¿no? O sea, pues como no aceptaste mis avances, ¿no? Pues yo voy a echar a perder tu carrera, ¿no? O sea, y es cierto, ella tuvo muy poco trabajo después. Nunca se ha sabido, nunca se ha confirmado qué tan cierto es, ¿no? Que haya sido por eso, que su carrera haya ido hacia abajo, porque además otras actrices dicen que no era así el trato con Hitchcock, ¿no? O sea, Grace Kelly o gente por el estilo, ¿no? Dice que nunca se sintió incómoda ni invadida por el director, ¿no? Pero pues uno no, ahora sí que no estuvimos ahí, no podemos juzgar a la ligera lo que esta mujer de Birds, que insisto, no sé qué me pasó, se me acaba de ir su nombre. Em, pero bueno, Tipi no me recuerdo su apellido, ahora lo buscaremos. Pero pues no podemos dar por hecho que sea falso lo que dice, ¿no? O sea, pudo haber sido que en ese momento el trato sí haya sido horrible, ¿no? Pero sí, o sea, en la dirección de Hitchcock hay muy constante este tipo de temas, ¿no? En que el hombre es mucho mayor que la protagónica. Sí, y bueno, nos estarán preguntando, sí, pero ¿y los hombres qué? ¿Y la juventud de los hombres y la edad en los hombres? Es como, es complicado no hablar, o sea, no centrar el tema en la mujer porque nosotros sabemos la obsesión que tiene la cultura por la edad de las mujeres en específico, ¿no? Y cómo al final las hacemos a un lado una vez que cumplen cierta edad porque ya no las podemos hacer objeto de nuestro deseo, ¿no? Entonces ya como no son deseables al ojo del canon, ¿sabes? Del canon cultural, pues ya no hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y yo creo que ahora en específico, bueno, en específico en esa época, ¿no? Si ya entramos, por ejemplo, ya en los 70 80 y bueno, por ejemplo, en las películas de terror, ¿no? Esa obsesión con la juventud también existe bastante, ¿no? Hay por diferentes Ujú. motivos, ¿no? En los 80 insisto, recordemos y lo habíamos hablado cuando hablamos del cine de slashers, ¿no? Tiene mucho que ver con el asunto de cómo se configuró la idea de que el suburbio era la vida ideal de los Estados Unidos, Ujú. ¿no? Entonces, justo, ¿no? Y este miedo a la sexualidad, los primeros casos de VIH se reportan, etcétera. O sea, insisto, no hay una trama que hace que sea incluso un cine en cierto sentido de resistencia, ¿no? El cine de slashers, ¿no? Entonces la obsesión con la juventud es porque son los primeros que tienen un despertar sexual, ¿no? Ahí más bien era con la idea del adolescente como en el despertar sexual, ¿no? O sea, pero que se convirtió en un cliché,
que eventualmente se convierte en un cliché, ¿no? O sea, hoy en día casi todo el cine de slashers más bien tiene este tipo de protagonistas. Bueno, que el cine de slashers, insisto, no es un género que ya deberíamos de dejar descansar en paz unos buenos años, la verdad, unos muy buenos años, ¿no? Porque, vaya, vi la última de La Masacre de Texas, es aburridísima, ¿no? Conozco gente que admiro mucho, que la defiende tremendo, pero a mí me pareció soporífera, la verdad. Hay una que se llama X, ¿no? Que la premisa es interesante, ¿no? Porque es un grupo de cine porno, ¿no? Que va a filmar a un lugar alejado y ahí es donde encuentran al slasher en cuestión. Entonces, gente muy joven, ¿no? O sea, insisto, ahí más bien es eso, ¿no? Que pasó de una necesidad de describir este despertar sexual que están teniendo los personajes, ¿no? A convertirse en el cliché mayoritario, ¿no? Pero creo que sería muy interesante sí decir, por ejemplo, ¿no? Que sí, como dice Sergio, ¿no? O sea, no es algo que afecte nada más a las mujeres, ¿no? Afecta más, o sea, ahí es donde hay que ser sincero, ¿no? O sea, afecta más, ¿no? Entonces, es por eso que la charla siempre se recarga hacia allá, porque es donde hay una mayor afectación. En los hombres, por ejemplo, estamos también pasando por un momento súper severo, ¿eh? O sea, el crecimiento del cine de superhéroes, y también a ese respecto hacía un chiste Ricky Gervais, donde decía, ¿no? Que ya nadie actúa en realidad, ¿no? Dice que ahora nada más se visten, si se ponen un traje de expander ridículo y toman muchos esteroides, ¿no? Entonces hasta pregunta, ¿no? Tenemos un Globo de Oro para el actor más drogado del año. Dice, no lo vamos a entregar, qué mal, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? O sea, esta obsesión con el cuerpo perfecto, o sea, de ver actores, por ejemplo, como Paul Rudd, etcétera, que son personas normales. Personas normales y que de repente están mamadísimos para sus películas en unos cuantos meses, dices, eso no puede ser saludable, ¿no? No, y además, por ejemplo, hubo una entrevista con Henry Cavill y él lo decía, por ejemplo, en The Witcher, en la serie de The Witcher, que él interpretó a Geralt of Rivia, y que, bueno, que lo ves en una escena, por ejemplo, en la escena donde se mete como a la bañera, que está mega, hiper, ultra mamadísimo, y él dice que se tuvo que deshidratar por 3 días. O sea, que para esa escena dice que podía oler el agua de tanta sed y hambre que tenía. O sea, que realmente los métodos por los que estos actores pasan son horripilantes, ¿no? Para poder lograr esa estética. O sea, pensemos en eso, que ya tenemos esta imagen de lo que es el cuerpo perfecto, ¿no? El masculino y femenino, los dos. Que los actores están dispuestos a llevarlo al límite para poder interpretar lo que para nosotros sería el cuerpo perfecto, ¿no? Y estamos hablando de alguien como Henry Cavill que tiene, yo creo que en términos estéticos, una de las genéticas más envidiables del planeta, ¿no? O sea, lo ves y es simétricamente, es perfecto la persona esta, y al final incluso él tiene que someterse a unas cosas que son francamente inhumanas. Pero es justo eso, ¿no? El cine de superhéroes yo creo que nos está creando ideales que no son realistas, y bueno, ya empezaremos a ver como el famoso bigote de Superman, ¿no? Empezaremos a ver que el CGI va a empezar a agregar músculos probablemente. Ya lo hace, ¿eh? O sea, ya ha pasado justamente con Robert Downey Jr., que además él dije, fíjate, justamente, ¿no? Hablar del estatus de un actor, ¿no? O sea, porque además él ya también, vaya, justamente Marvel y DC son muy representativos, ¿no? Porque pensemos que las edades, no importa si ellos son más viejos, o sea, Robert Downey Jr. ya también está cerca de los 60 años, y nada más porque pues ya quería retirarse del personaje de Tony Stark, pero lo pudo seguir haciendo. O sea, claro, él no hubiera tenido problemas con su contrato. Pero cuánto va que cualquiera de las actrices iba a tener problema con su contrato, ¿no? En algún momento, ¿no? O sea, porque van a ir envejeciendo. Pero efectivamente, ¿no? Los regímenes en que se les pone. Pero, bueno, y no, primero el CGI. A Robert Downey Jr., por ser Robert Downey Jr., es de los pocos actores que en su contrato venía que él no iba a entrar, que iba a hacer ejercicios, iba a poner en forma, pero que no pensaba matarse, ¿no? Por hacer al personaje. Entonces, si quieren que lo siga haciendo, esta es la premisa. Pero efectivamente, ¿no? Los regímenes, por ejemplo, y esto lo han dicho varios, ¿no? Henry Cavill, que ya citó Sergio, Hugh Jackman, ¿no? Decía que claro, cada vez que uno de los motivos por los cuales se quería retirar de hacer Wolverine es porque ya no aguantaba el régimen en el que lo ponían, ¿no? En el régimen en el que lo obligaban a trabajar, ¿no? Es otro, ¿no? Bueno, básicamente cualquier actor que haya pasado por ahí,
ves la evolución, por ejemplo, de las primeras películas de Wolverine con las últimas y sí se ve como 10,000 veces más mamado, ¿no? En las últimas. Y en las primeras era como, sí, estaba fuerte, pero algo bastante natural, ¿no? Y a medida que fue evolucionando, pues no solo la franquicia, sino el cine, ¿no? Y la cultura. Es bastante interesante ver como la evolución del personaje de manera física, ¿no? Y lo que tuvo que hacer el actor para evolucionar con ello, ¿no? Y pensamos que el actor nos estaba haciendo más joven. O sea, Hugh Jackman también ya tiene su edad, ¿no? Y entre más edad tienes es mucho más difícil ganar masa muscular y poder tener ese tipo de cuerpos, ¿no? Y tienes que sacrificar ya muchísimo e incluso puedes llegar a tener problemas de salud. Y muy severos, o sea, y muy, muy severos además, ¿no? Entonces sí, o sea, también, insisto, también a los hombres les pasa, pero ahí es más bien corporalmente, insisto, no veo a ninguno de estos actores teniendo un problema para seguir buscando, para encontrando papeles de lo que sea, después de los 60 años. No, de hecho, ¿No? ¿recuerdas cómo criticaron tanto a Russell Crowe, no? Cuando se empezó Ujú. a dejar la barriga y Sí, empezó a tener un su cuerpo panzón, etc. relativamente normal y la gente esperaba que él se quedara como gladiador toda su carrera, ¿no? Y él decía, no, es que a ver, gladiador fue algo que me costó muchísimo trabajo lograr, ¿no? En términos físicos, entonces, claro, es que es imposible mantenerlo a menos que eso es una presión enorme. Yo creo que es una presión enorme para hombres y mujeres en específico, ¿no? O sea, en general, Exactamente. perdón. Porque lo mismo, o sea, ¿tú no crees que debe ser una presión enorme, por ejemplo, para Henry Cavill tener que mantener ese tipo de físico? Porque él sabe que lo contratan por eso, Claro, ¿no? claro. Sí, no, insisto, hay actores a los que les va a pasar. O sea, hay otros a los que no. O sea, insisto, yo a Robert Downey Jr. no lo veo teniendo un problema con su contrato. Ya. Pero Henry Cavill lo contratan por eso, ¿no? O sea, no es que digamos que Henry Cavill es el siguiente Laurence Olivier, ¿no? O sea, y O Daniel Chris, Day-Lewis, ¿no? Ya. exactamente, ¿no? Chris Evans, ¿no? O sea, podemos mencionar así muchos que han aparecido en películas de superhéroes, ¿no? Que no los vemos así como que tenían una carrera más allá de lo superheroico, ¿no? En cambio hay otros que más bien, o sea, pero fíjate cómo justamente a los que sostenemos, ¿no? Son gente que ya tenía una carrera hecha desde otra posición, ¿no? O sea, Paul Claro. Bettany, ¿no? Por ejemplo, también en el caso de los superhéroes, que ya tenía una carrera larguísima para el momento en que llega a ser a Visión, Claro. etcétera. Pero también hay esta exigencia, ¿no? O sea, también hace exigencia, pero insistimos, ¿no? O sea, con las mujeres es mucho mayor, ¿no? O sea, es mucho mayor el nivel de exigencia y el nivel de discriminación en el momento en que pasan de determinada edad. No, y la presión, o sea, tú recuerdas la cantidad de entrevistas que tuvieron, por ejemplo, Scarlett Johansson decía que siempre le estaban preguntando que cómo cabía en el traje de Black Widow, ¿no? Sí, Y era como, pero es sí, que ¿por qué si me preguntan lo mismo? O sea, sí. cuando a los otros actores o a los otros involucrados, ¿no? Les preguntaban acerca, pues, de sus personajes o que el rollo estaba muy centrado en su cuerpo y cómo hacía ella para entrar en esto, ¿no? Entonces, Sí. volvemos al tema, la juventud, la apreciada juventud a la que todos veneramos y ahora en el Internet, con la era del Internet, yo creo que podemos empezar a ver que la obsesión se hace más y más grande, ¿no? Incluso relacionado con la pornografía, con todo este rollo del modelaje, ¿no? Y con las modelos de Instagram, con el TikTok, o sea, ya la juventud es como la única manera, ¿no? Y es irónico porque cada vez más nos mantenemos jóvenes más tiempo. O sea, tú ves ahora una Ujú. persona de 40 años y se ve como una persona de 20 años, como mi buen No Paquito, tanto. No, no, yo no. Yo no. pero se ¿O ve no? como una persona de 20 años en los 70. O sea que Ujú. estamos envejeciendo muchísimo más lento. Gracias a pues muchísimas cosas, pero es eso, o sea que tú ya, o sea que tú sin problemas puedes ver a una persona de 40 años y todavía se ve, se siente joven sin ningún problema, ¿no? Entonces yo creo que también es esta idea errónea de que después de los 30 ya eres un viejo. Exactamente, ¿no? O sea, porque ¿qué han hecho las redes sociales? Ojo, no nos engañemos, o sea, hay que ser muy sinceros ahí, hay que ser muy sinceros ahí. Sí ha habido pequeños momentos de conciencia y que hay que agradecerlo, ¿no? Y ayer lo hablaba con una amiga, ¿no? Y decíamos, no, o sea, nunca hay que perder la crítica, ¿no? En la capacidad de criticar, ¿no? El pensamiento reflexivo, ¿no?
Entonces sí, hay cosas que estamos haciendo bien, ya somos más conscientes de que hay otro tipo de corporalidades, etcétera. Pero pues eso a lo mejor lo hablamos entre nosotros, ¿no? Entre los que como que hemos tenido ese despertar, digámoslo así, a que la corporalidad no tendría que ser una presión, ¿no? O sea, sí, cuestiones de salud y todo esto serían importantísimas, pero que tampoco tendría que ser una presión social, etcétera, ¿no? A diferencia de otras épocas. Pero ojo, como dice Sergio, también es el momento en que más estamos procurando la imagen bella en esas redes sociales. El TikToker, la Instagramer, el OnlyFans, etcétera. Es eso. Nunca como en este momento la exigencia había sido tan grande. Pese a que creemos que ya estamos en la aceptación de otro tipo de corporalidad, o sea, y que nos empoderamos, pero pues vaya, no es lo mismo y no estoy bromeando, no es lo mismo que Emily Ratajkowski escriba un texto sobre cómo le costó trabajo aceptar su corporalidad a los 15 años, que lo haga un ser ordinario como nosotros, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿no? O sea, porque si decía, ay, es que a mí me costó trabajo aceptar mi cuerpo y que quién sabe qué y bla, 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 y es así uno de los modelos por excelencia, ¿no? Es decir, insisto, ¿no? Sigue habiendo esta presión, ¿no? ahí sí voy a caer como justamente nos estábamos burlando de esto, ¿no? Pero lo voy a utilizar. Antes de la grabación, Luis nos decía cómo sus alumnos referencian a un meme en todo momento. Voy a hacer referencia a uno, para bien o para mal. Pero hay uno muy bueno, ¿no? Donde está que está un tipo en la primera imagen, ¿no? Bueno, son dos imágenes nada más. Pero está el tipo diciendo, no, 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 si el mejor consejo que te puedo dar es que si te gusta una mujer, háblale. No, o sea, lo primero es hablarle. A mí me ha funcionado siempre, ¿no? El tipo de la imagen es Brad Sí, Pitt. sí, sí, sí. No, entonces es Ya. claro, a ti te ha funcionado siempre, ¿no? Entonces, vaya, o sea, creo que el meme delata muy bien, ¿no? O sea, cómo finalmente la imagen sigue teniendo un peso, ¿no? O sea, por más que creamos que ya nos hemos liberado de estas cuestiones y que nos hemos empoderado con respecto a la corporalidad, no es cierto. Pero qué justo, ¿no? O sea, ¿por qué decía al inicio de la grabación, ¿no? ¿Por qué podemos acusar directamente al capital? Porque lo que valora el capital es el cuerpo productivo. Entonces, el cuerpo del niño es muy joven para producir. El cuerpo enfermo o el cuerpo adicto, etcétera, no pueden producir porque están en otra condición de realidad. Y el cuerpo viejo, en la visión del capital, ya no produce, porque ya no puede llevar a cabo la labor. Entonces, por eso, incluso los trabajos se mudaron tanto a las oficinas y por eso al capital no le molesta que ahora trabajemos desde casa, Claro. porque eso amplía la edad productiva. Entonces, por eso, como decía Sergio, ¿no? O sea, en realidad los factores para que nos veamos más jóvenes en este momento son muchos, pero veamos cómo finalmente lo que se está manteniendo es que seamos productivos, el cuerpo que funcione eficientemente como maquinaria. Y de ahí esta obsesión por ese tipo de belleza específicamente, porque esos cuerpos que vemos en el cine son cuerpos que funcionan como máquinas, o sea que son muy eficientes. Sí, y pensemos también, por ejemplo, en las demográficas, o sea, estas estadísticas que le encantan tanto a Hollywood. O sea, pensemos cómo todas estas películas están pensadas para la juventud. ¿Por qué? Porque la juventud es la que consume más, es la que gasta más dinero, es la que quiere comprar, la que quiere consumir. Entonces, para Hollywood eso es lo mejor. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues hacer películas orientadas a este tipo de audiencias. Y de hecho, hay un artículo interesante de la actriz Maggie Smith. Si no saben quién es Maggie Smith, es básicamente McGonagall, la que sale en Harry Potter. Esta actriz maravillosa que ya tiene su edad, ¿no? Y ella hablaba de esto, que muchísimo del contenido que se está publicando ahora ya no le hace caso a audiencias de mayores de 40. O sea, ya dices que el contenido que se está desarrollando ya nadie le hace caso a estas audiencias, ¿no? Audiencias de personas más mayores, cuando en realidad el poder adquisitivo de esa audiencia es enorme. Lo que pasa es que pensamos simplemente en las audiencias jóvenes porque de cara al capital son las que más consumen, ¿no? Cuando en realidad yo creo que hay bastante potencial en otro tipo de audiencias y yo creo que hay otro tipo de historias que se podrían contar sin solo apelar a un tipo de demográfico, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Por eso es que tantas películas de superhéroes, todas estas películas que vemos en el mainstream, pues están hechas para ese chavorruco casi, pero al menos para gente de 18 a 35 años.
Efectivamente, y esto es grave. O sea, ¿cuándo fue la última vez que recordamos haber visto justamente a Maggie Smith en un papel protagónico? Ujú. No, o sea, ya tiene mucho tiempo. No, aún no sé, al propio Al Pacino. No, o sea, no lo vemos en un papel protagónico en tiempo, ¿no? O sea, bueno, salvo esta cosa maravillosa que hizo Scorsese con el del irlandés, ¿no? O sea, que estaban todos, ¿no? Que estaba De Niro, que estaba Al Pacino, que estaba hasta Joe Pesci, E ¿no? O sea, incluso pero... en esa película utilizaron CGI para hacerlos más jóvenes. Exactamente, ¿no? O sea, lo cual fue una movida arriesgada, ¿no? O sea, pero bueno, Mm. ahí es comprensible que los quisiera rejuvenecer porque es la historia del personaje durante a lo largo de los Sí, años, ¿no? O sí, sea, ahí sí. hay una justificación narrativa. Pero finalmente vemos pocas películas que se sostengan, e insisto, mucho menos con personajes protagónicos femeninos. O sea, muchas de las películas que reflexionan sobre la vejez lo reflexionan en los hombres, no en las mujeres, ¿no? Casos Ujú. excepcionales como Iris, ¿no? Que es una película maravillosa que protagonizó de un lado yo de la versión que era una especie de biópico de los últimos años de vida de Iris Murdoch, la maravillosa autora británica, creo que es. Sí, es británica, creo. Que de vieja, de mayor la hacía esta, bueno, de vieja, porque no es un insulto, ¿no? De vieja la hacía esta Judi Dench y de joven la hacía Kate Winslet. Eh, es decir, o sea, como que hay poco riesgo ahí, ¿no? O sea, y justo tiene que ver con este factor que destaca Sergio, ¿no? Que ahora parte de lo que logró muy bien el capitalismo es que ya vemos a las dos primeras generaciones, es decir, los millennials y los Z, ¿no? Tenemos las dos primeras generaciones, y que uso el término, insisto, muy vagamente, nada más para que nos ubiquemos temporalmente, porque ya ven que me choca esto de dividirnos por generaciones, no sé si nos dan cupones de descuento para algo por decir que somos de una o de otra, o algo por el estilo, pero aquí lo estoy utilizando meramente en términos prácticos, ¿no? Pero lo que logró muy bien el capital es que esta generación que llamamos de millennials y la siguiente que sería la Z es la primera generación que se considera a sí misma consumidora. Mm. Más que considerarse individuos, se consideran consumidores. Y lo vemos en todas sus prácticas. Consumo contenidos, ¿no? Tengo que tener cuidado con mi consumo por el planeta, ¿no? O sea, entonces tengo cuidado con lo que consumo, ¿no? Ofrezco trabajo, pero para poder consumir. Es la generación que más gasta, eso no nos pasaba mucho a nosotros, ¿no? Pero son las dos generaciones que más gastan en este tipo de actividades que destacaba Sergio. Curiosamente, lo que más gastan los millennials es en espectáculos y en comida. Comen mucho fuera. Comen muchísimo fuera. Ninguna generación se había dado tanto que comieran fuera de casa, ¿no? Entonces, eso es lo que... Entonces se consideran a sí mismos consumidores. Y si tomamos en cuenta que lo hemos hablado en más de un episodio, los ejecutivos de Hollywood, de la industria musical, de la industria editorial, ojo, eso es bien importante, no saben nada de cine, no saben nada de música y no saben nada de libros. Se Sí. guían por esas estadísticas que bien describe Sergio. Entonces también, o sea, en el mundo editorial, ay, es que no estás escribiendo para un público de veintitantos, ¿no? O sea, por eso crecieron tanto las sagas tipo Harry Potter o los Claro. Juegos del Hambre, etcétera, ¿no? Porque se busca mucho que vaya guiado hacia ese tipo de autores. Hay gente que ha retado, ¿no? La convención de que se escribe para adolescentes, ¿no? O sea, en el caso de México está Karen Chasek, está Raquel Castro, ¿no? O sea, hay gente que está preocupada por sí escribir para esos demográficos, digámoslo así, pero ofrecer un contenido distinto, ¿no? Pero aún así, ¿no? O sea, la industria editorial se está fijando más en esto, ¿no? O sea, que cumpla esos cánones, ¿no? O sea, porque ya, ¿para qué escribir para viejos y que piensan y que hacen cosas que no nos gusta que hagan, ¿no? O sea, es una estrategia aterradora si nos ponemos a Ya. pensarlo de fondo. No, y mientras el algoritmo, o sea, mientras estos algoritmos se hagan más fuertes y mientras toda nuestra vida se empiece a hacer algorítmica, o sea, pensemos en las aplicaciones que más usan, que más se usan, ¿no? Instagram, Spotify, o sea, ya deciden qué quieres escuchar el algoritmo, básicamente. El algoritmo decide qué te va a poner enfrente, qué quieres escuchar, qué quieres ver. Entonces, entre más entreguemos nuestra vida y nuestro gusto personal al algoritmo, pues esto se va a hacer más grande. O sea, esto va a pasar mucho más, se va a hacer más común, ¿no? El hecho de que los ejecutivos van a utilizar el algoritmo para decidir qué contenido se va a desarrollar, porque es como, es básicamente un círculo vicioso, ¿no? O
sea, se consume más contenido de esto porque el algoritmo te lo está dando, entonces el algoritmo se hace más grande, entonces te va a dar el mismo contenido. O sea, por eso es tan difícil de repente ver cosas que se alejan de la norma. Y es lo más interesante es ver, por ejemplo, aplicaciones o empresas como Movie, ¿no? Que sí que están tratando de darle espacio a cosas que puede que no entren dentro del algoritmo normal, popular de sitios como Netflix, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, hay opciones. Lo hemos hablado en más de una ocasión, ¿no? Ujú. Y en algún punto ya también hablaremos, bueno, ya hemos hablado de esas opciones, ¿no? O sea, lo que nos interesa mucho en Fonokinesis es eso, ¿no? Hablar de no las dos, sino las múltiples caras que tiene la moneda de la que estamos No, hablando, ¿no? no, y O sea, pero yo justo, aprovecho, por ejemplo, para para hacer aquí un corte comercial. Pero Qobuz, que es la plataforma de streaming que yo utilizo para escuchar música, que es una plataforma genial, está hecha por unos franceses y es la que mejor paga a los artistas, acaba de llegar a Latinoamérica, acaba de llegar a miren, México. no sabía que ya había Entonces, llegado. acaba de llegar a México, entonces si nuestros escuchas de México quieren utilizar una alternativa mucho mejor que Spotify y mucho más ética, pues ya tienen Qobuz en México, Qobuz así, Qobuz. Y pueden entrar y, a ver, tienes que pagar porque no puede ser que la gente no esté pagando por la música que está consumiendo, lo cual me parece una locura. Eh, pero el precio es básicamente competitivo, igual que las otras, que Spotify Premium y que Apple y todo esto, pero la empresa es mucho más ética y lo que se publica en términos de contenido, yo creo que está mucho mejor curado. Fíjate, es que de nuevo pasa, ¿no? O sea, a mí me enojó un poco y un mucho, la verdad, que cuando yo la verdad en cuanto supe que ay, el idiota que detesto, Elon Musk, y compró Twitter, cerré mi cuenta. O sea, no lo dudé, y no es que los anteriores me cayeran bien, ¿eh? O sea, los dueños de Twitter no es que fueran moneditas de oro. Pero por lo menos sí hacían cosas que la no publicación racista, no publicación fascista, no es censura, ojo, no es censura, es cuidado del otro, ¿no? O sea, pero este tipo que es Elon Musk, que se dice un absolutista de la libertad de expresión, que en realidad es un protofascista, ¿no? O sea, lo que están diciendo de fondo, es pues a mí sí me aterró y cerré mi cuenta, ¿no? O sea, y justo, ¿no? Y tú y Sergio y Luis lo saben, ¿no? Y creo que muchos lo saben. O sea, yo, por ejemplo, desde que dejé Facebook siempre he estado constantemente así como que, oigan, hay redes sociales como Mastodon que se controla a nivel colectivo. No hay ninguna empresa detrás, ¿no? No hay ninguna empresa detrás de esto, sino que se maneja por colectivos. De hecho, quienes estamos dentro pagamos 1 euro por año, ¿no? O sea, porque finalmente eso permite pagarle a los hackers, iba a decir, bueno, pues a los programadores que hacen A los todo esto, ¿no? desarrolladores, sí. A los desarrolladores, no tiene otra función el dinero, no hay publicidad, etcétera. Hay todavía muy poca banda, pero la aplicación, la interfaz es incluso muy generosa. Ay, no, pero ¿cómo no voy a estar en la grande? Es que quieras que no, Facebook, Instagram, Apple mueven más. Pues sí, porque se los permitimos. O sea, porque cuando tenemos opciones que son de otra forma, no las utilizamos. Sí, ¿No? O sabemos que al sea, principio, cada vez que empieza una tecnología disruptiva, evidentemente, pues van a crecer las más grandes, ¿no? Pero a medida que ujú. esta tecnología evoluciona, ya empiezan a existir opciones más pequeñas y opciones que son mucho más éticas, ¿no? Y en el caso de la internet, digamos que fue al revés. O sea, empezaron así, porque en realidad Claro. como estas legislaciones que ha empezado a haber sobre el internet son las que lo han llevado al traste, ¿no? Porque se va cerrando y ahora tienes que pagar todo, ¿no? O sea, por ejemplo, en Alemania, tú abres una página que no esté permitida y te cae la multa Hmm. de inmediato. No, o sea, entonces solo puedes usar Spotify, solo puedes... Entonces, oigan, perdón, pero ¿qué hacemos con gente que no tiene un sueldo digno? ¿No? O sea, entonces ellos no tienen derecho a escuchar música porque no pueden pagarse un servicio de estos, ¿no? Y no puedes entrar a los servicios gratuitos. Ojo, ni siquiera estoy hablando necesariamente de servicios de piratería, ¿eh? Ni siquiera estoy hablando de servicios de piratería. Estoy hablando de opciones que existen pero que no se pueden abrir porque no están consolidadas legalmente, ¿no? Claro. Entonces, eso es un problema, ¿no? Pero justo, ¿no? Insisto, todos estos mecanismos, parece que nos desviamos del tema, pero no.
todos estos mecanismos son los que están generando también nuestras ideas estéticas, como dice Sergio, el algoritmo es el que escoge qué vamos a ver, no nosotros. O sea, incluso, insisto, ¿no? O sea, a mí cuando me decían, oye, no cerraste Netflix, y digo, no, pues en primera, no porque comparto la cuenta, ¿no? Y en segunda, porque sigue habiendo joyitas por ahí. Pero les decía, es que yo nunca, a mí me pasa mucho, ¿no? Y eso desde siempre, desde antes de la aparición de esas plataformas. Como que yo más bien llego a ver una película teniendo en claro qué quiero ver. Difícilmente me voy a perder en las listas o cosas por el estilo, ¿no? O sea, Ya, mucha gente pasa mucho tiempo simplemente haciendo eso, el scrolling, pero en películas, ¿no? En los servicios de streaming. exactamente, o sea, hay muchas veces que pasa más tiempo la persona tratando de escoger una que de hecho viéndola. Y en Netflix sigue habiendo joyas, pero el algoritmo no te la va a recomendar. No, el algoritmo ¿Sabes qué me da miedo? Sí. Me da miedo que lleguemos al punto en donde los castings los haga un algoritmo o los haga una computadora. Ya pasa, Sergio. Ya pasa, si quieres un día dedicamos también un episodio al algoritmo, ¿no? O sea, pero como tal, pero ya hay castings por algoritmo. No, o sea, ya hay castings por algoritmo, ya es una práctica que se está haciendo justamente para el cine de superhéroes. ¿No? Sobre todo DC está escogiendo por algoritmo. Marvel solo porque tiene una ventaja ahí, ¿no? Que es Kevin Feige, ¿no? Mientras Kevin Feige se pronuncia. Mientras Kevin Feige siga ahí, pues él va a seguir escogiendo de acuerdo a su niño devorador de cómics, que sigue pensando más bien en las castineras de manera tradicional para que el actor se parezca al superhéroe o se parezca a la visión que quieren dar del superhéroe, ¿no? Pero claro. Pero ya hay casting por algoritmo, ¿no? Ya empieza a ocurrir en ciertos casos. Pero, por ejemplo, ¿no? O sea, nada más para que se den una idea, ¿eh? Y vean los nombres que voy a mencionar, para que veamos actrices que han dicho que a partir de que llegaron a los 30 y tantos, generalmente los 35 es la edad de coincidencia, aunque algunas dicen que a los 30. Vean los nombres que voy a decir de actrices que dejaron de tener ofertas de trabajo entre los 30 y los 35 años. Reese Witherspoon, ¿no? Que nunca había parecido una gran actriz, pero pues era una actriz que era muy popular. Alguien que sí me parece una actriz brillante, Maggie Gyllenhaal. Maggie Gyllenhaal dice que ha tenido muchos menos papeles y pensemos que es casi de la misma edad que su hermano. ¿No? Y su hermano ha estado en una de Spider-Man, ha tenido muchísimo exactamente, trabajo. O sea, él tiene muchísimo trabajo. Elizabeth Banks, ¿no? Que en algún momento también llegó. Anne Hathaway, ¿no? Olivia Wilde. Bueno, Emma Thompson, ya en ese día ya lo ha declarado en más de una ocasión. Melanie Griffith, además Melanie Griffith va a ser un caso que me interesa mucho por muchos motivos, porque además Melanie Griffith es alguien que declara, ¿no? Y lo ha declarado abiertamente, que se arrepiente de haberse hecho las cirugías que se hizo. Porque además se las hizo justamente para cumplir con los requerimientos de Hollywood. Qué locura. De verse más joven, ¿no? Y hoy en día dices que llegó un punto en que ya no me reconocía en el espejo, pero me estaba alterando físicamente. Ella ha hablado muy abiertamente, es muy interesante, ¿no? Si encuentran entrevistas con ella, ha hablado muy abiertamente de cómo la llevó incluso a obsesionarse por cambiar el rostro y por verse más joven, ¿no? Y que al final no le vino tan bien, ¿no? Entonces, vaya, claro. O sea, incluso eso, ¿no? También el requerimiento de que se sigan viendo jóvenes, ¿no? Las lleva... Muchos piensan, ¿no? Ay, qué vanidad y que quién sabe qué, ¿no? Que se operan y que no sé qué tanto. No, pensemos en las condiciones que las están llevando a pensar que se tienen que operar. Totalmente. O sea, las presiones son muchas. O sea, para alguien que diga, ay, no, pero es que lo hacen por voluntad propia. No, a ver. Reconozcamos que vivimos en un paradigma social que lleva a tomar muchas de esas decisiones, ¿no? Hay un libro que yo siempre recomendaré, no nada más no habla sobre este tema, pero que delata mucho sobre este tema. Por supuesto, el tío Carlitos Marx. Vean su texto sobre el suicidio. Es bien interesante, ¿no? Porque él dice, no, a ver, perdón, que el suicidio se puede acusar directamente al capitalismo, ¿no? Y aborda el caso, y de hecho publica el caso. El estudio de Marx es chiquitito y lo que está estudiando en realidad es el caso de una obrera que se suicida. No, pero claro, no se suicida porque ya no tiene condiciones dignas de vida. Entonces, lo que hace muy interesante Marx es analizar cómo el sistema en el que habitamos nos fuerza a tomar determinado tipo de decisiones. Y justamente la configuración estética es parte de las decisiones que tomamos de acuerdo a ese sistema. Claro. Sí, vemos, o sea, simplemente pensemos en las estadísticas de las cirugías plásticas de hombres contra mujeres. O
sea, evidentemente las estadísticas se cargan hacia un lado mucho, mucho más. O sea, en Hollywood, a las mujeres que vemos con cirugías plásticas, o sea, pueden ser órdenes de magnitud muy por encima de los hombres que vemos con cirugías plásticas, evidentemente. O sea, que habrá, o sea, habrá. Muchos dicen que George Clooney ha envejecido increíblemente, es como de, probablemente se ha hecho su retoquito aquí y allá. O sea, es imposible que él esté así naturalmente, pero no lo ves tan común, por ejemplo, pero con las mujeres lo ves, pero casi siempre, ¿no? O sea, vemos casi siempre que las divas de Hollywood o la gente que se ha hecho muy famosa en Hollywood, eventualmente cuando llega a una cierta edad, pues a darle al botox, a darle a la cirugía plástica, ¿no? Lo vemos, de hecho lo podemos ver ahora, incluso voy a volver a mencionar esto, desgraciadamente, pero en las actrices de Friends, ¿no? Y podemos hacer una comparativa muy buena porque tienes a Jennifer Aniston, tienes a Courtney Cox, me parece que se llama la otra, y tienes a esta chica, la tercera, ay, ¿cómo se llama? La tercera. Exactamente, Lisa Kudrow. Lisa, por ejemplo, no se hizo cirugías plásticas y tú la ves y envejeció como cualquier ser humano envejecería. Y luego tú lo comparas con Courtney Cox, que se hizo de todo, y esta Jennifer Aniston, que también se hizo de todo, y dices, ok, ¿quién siguió en el cine? ¿Quién siguió teniendo papeles? ¿Y quién no? ¿No? O sea, es bastante obvio lo que pasó ahí y es horrible porque realmente a nadie le gusta ver a una persona con tantas cirugías plásticas. O sea, es que independientemente de eso, no tiene sentido. No tiene sentido. Porque te deshumaniza además. O sea, pierdes, incluso pensemos lo que con el Botox y muchas de estas cosas puedes perder expresión facial. ¿No? Y qué peor puede ser para un actor que perder tu expresión, la expresión de tu cara, que es básicamente tu paleta de colores, ¿no? Bueno, es que de hecho el especial de Friends, yo hasta incluso quiero escribir algo al respecto, ¿no? Porque para mí es cómo manifiesta la decadencia de nuestra sociedad capitalista, ¿no? O sea, no, y nuestra obsesión por la juventud porque queremos regresar a eso, a pesar de que eso fue hace ya 20 y tantos años, que ya debería de estar olvidadísimo. O sea, que ya no tiene por qué ser relevante. No sé si olvidado o no relevante, pero no tendríamos que tener esta obsesión por ello. O sea, Claro. es lo que decíamos en el episodio de nostalgia, ¿no? O sea, más bien, o sea, esta vuelta, no valor, o sea, porque te digo, no, yo no, también habría que, justamente, ¿no? Parte de la obsesión con la juventud es eso, ¿no? O sea, no, solo lo que es nuevo, solo lo que es nuevo. O sea, por ejemplo, incluso me pasa, ¿eh? Hay gente que está estudiando cine que ya no quiere ver películas en blanco y negro. ¿En serio? O sea, por esta obsesión con lo nuevo. Mm. ¿No? Entonces, te digo, más que no sea relevante es desde dónde lo vemos. O sea, cómo colocamos la mirada sobre este tipo de objetos culturales, ¿no? Y te digo, yo creo que habla de la decadencia, no nada más de la obsesión por la juventud, o sea, más bien la obsesión de por la juventud como un síntoma, ¿no? Más bien de la decadencia de nuestra cultura, ¿no? Pero de verdad, digo, de la cultura capitalista, ¿no? Pero uno puede, en el especial uno puede ver todo, así como cómo funciona el capital, así se puede, es impresionante, ¿no? Para mí ese especial fue hipnótico. Debo confesar que primeramente creía que lo veía por morbo, ¿no? O sea, dije, voy a ver los primeros 10 minutos, pero seguramente no me va a gustar, ¿no? Y lo estaba viendo con mi entonces roomie, ¿no? Entonces lo pusimos. Y los primeros 10 minutos si esto es muy decadente, muy decadente, muy decadente, ¿por qué no podemos dejar de verlo? ¿No? O sea, claro. Y que inmediatamente después pusimos el segundo episodio. No, ¿por qué? Porque justamente, insisto, sí manifiesta mucho de todo esto de lo que estamos hablando y cosas que se nos están quedando fuera, ¿no? Insisto, obsesión por la juventud, nostalgia, obsesión por los mercados, demografía, Que en otro episodio ya hablamos de la nostalgia, ¿no? De los exactamente, por la nostalgia. Exactamente, insisto, ¿no? Todas esas cosas de la decadencia del capitalismo, uno las puede analizar perfectamente bien a partir de ese especial, es abrumador. No, están conectadas. Es abrumador. No, están completamente conectados, ¿no? O sea, pero de verdad el especial es abrumador, ¿no? Pero entonces, insisto, ¿no? Creo que sí, lo que es indudable es cómo esta exigencia afecta más a las mujeres, ¿no? O sea, afecta más a los hombres, si cambian ciertas cosas pueden mantenerse en determinado tipo de papeles, ¿no? Y que insisto, ¿no? A mí me llevaría a esa conclusión de la que hemos hablado de más de una ocasión, ¿no? Y que incluso para la gente que esté en esa industria, deberíamos empezar creo que un paso importantísimo, y más ahora que Disney está comprando todo, un paso importantísimo para vencer este tipo de estrategias. No es nada más que Hollywood cambie de formas de representación.
Eso no nos sirve de mucho en realidad. Creo que verdaderos cambios los vamos a ver en el momento en que empecemos a pensar que esas son, dejemos de pensar que esas son nuestras únicas opciones. Claro, y no, mira, tenemos que ser honestos con esto, o sea, no vamos a dejar de consumir. Ya en esta sociedad el consumo se ha vuelto tanto que es difícil que alguien ya deje de consumir, ¿no? Pero yo creo que si ya vamos a consumir, pues consumamos responsablemente, o intentémoslo al menos, ¿no? Intentémoslo. Yo sé que en concepto es difícil, pero que al menos intentemos buscar esas alternativas. Y lo hemos dicho miles de veces. Yo creo que, como dice mi buen Paquito, vamos a aparecer ya discos rayados. Pero yo creo que es una buena forma de cerrar el tema, ¿no? Sí. Que realmente hay opciones y que además, si están dentro de la industria, ¿no? Escribir más guiones que tengan relación con otras audiencias, impulsar más cosas, ¿no? Otro tipo de narrativas. Y yo insistiría mucho, dejemos de considerarnos consumidores. Veamos, o sea, dejemos de pensar que solo somos eso. ¿Que somos qué? No, o sea, que solo somos consumidores. O sea, rompamos incluso con esa narrativa interna de pensar que algo está hecho nada más para ser consumido y que nosotros lo estamos consumiendo. No, o sea, créanme que parece que estoy diciendo una bobada, pero no, o sea, colocarse mentalmente en el hecho de esto no es nada más un objeto de consumo, por mucho que lo pague, porque es justo que lo pague, seguramente, pero puedo dejar de considerarlo algo como meramente un objeto de consumo. Y no nada más tampoco necesariamente un objeto de entretenimiento, Claro. O sea, justamente cuando abro la medida en que estoy viendo las cosas o en que las hacemos, o sea, insisto, o sea, quieren boicotear Hollywood, no pidan que escojan más directoras para el Oscar o más variedad de actores, no. Veamos que hay gente haciendo otras cosas en otros lados. Incluso ahí mismo en Estados Unidos, ¿no? Justamente las comunidades negras en Estados Unidos son muy organizadas tienen mucho cine experimental. Vaya, aquí hemos tratado de hablar de directores gente que ni siquiera permite que su distribuidora los mande a la votación del Oscar, ¿no? Hoy voy a verla en el distribuidor y estoy muy emocionado por ello. Hablamos en uno de los episodios que hablamos de directores que la gente no ve tanto, hablamos de Terence Davis. Hoy voy a ver su nueva película. Y él la festivalea siempre, o sea, ni siquiera la manda a Cannes, ni siquiera la manda a estos festivales grandes, ¿no? Él la manda a circuitos que son muy interesantes, pero que están preocupados por hacer curaduría de películas. No, o sea, siempre manda sus películas así, pero pero tiene una regla, ¿no? Pase lo que pase, sus distribuidores no pueden proponer su película para el Oscar. Porque dice, con lo que van a invertir en pedir que el Oscar haga caso a mi película, yo hago 2 películas más. Claro. Con ese mismo dinero. Entonces me interesa más hacer películas. ¿No? Entonces, hay alternativas todo el tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor el concepto de contracultura es algo que ya nos queda lejano, porque nació en los 70, pero habría que pensar en que si no contraculturales, hay objetos subculturales fuera del algoritmo que resulta muy interesantes empezar a ver. Incluso entre lo que consideraríamos masivo. Así es. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Espero que les haya parecido interesante. Ya saben, pueden buscarnos en todos lados para seguir escuchando Fonoquinesis. Y muchísimas gracias, Paquito. No, pues muchas gracias a ti, Sergio. Muchas gracias, Luis Andrés, que estuvo ahí como siempre en los controles técnicos, nuestro queridísimo productor. Y pues muchas gracias sobre todo a ustedes por escucharnos y nos vemos la próxima.